con ustedes un poco esta noche de la palabra de Dios. And I want you to turn in your Bibles to 1 John chapter 1. Y quiero que vayamos a la escritura en Primera de Juan 1. 1 John chapter 1. Primera de Juan capítulo 1. Now my text is found in verse 9. Y la enseñanza la voy a basar en el versículo 9. But I had something else at the edge of my mind. Pero tenía otra cosa ahí en mi mente. Verse 1. El versículo 1. So I want to look at that first, and then we'll move to verse 9 and then go from there. Vamos a leer el versículo 1, luego el 9 y de ahí vamos a continuar. I know God will bless the reading and the ministry of His Word. Dios va a bendecir la lectura y su palabra. John says in verse 1, that which we have was from the beginning. Dijo Juan, lo que era desde el principio, Which we have heard, lo que hemos oído, which we have seen with our eyes, lo que hemos visto con nuestros ojos, which we have looked upon, lo que hemos contemplado and our hands have handled y palparon nuestras manos concerning the word of life. tocante al verbo de vida. That verse tells us that Jesus has three ways of communicating with people. Este versículo nos permite ver que Jesús tiene tres maneras de comunicarse con la gente. You see Him cross your vision Tú lo ves en una visión in His day. en su día. People saw Him. La gente lo vio. He spoke and people would hear Him. Él habló y la gente lo oiría. That's two ways. Esas son dos maneras. And He would touch, other people would touch Him. There was a handling of the Word of God. Y él tocaría a la gente y había aquí el verbo delante de la gente. Jesus touched people that nobody else would touch. Jesucristo podría tocar a la gente que de otras personas no podrían tocar. You're aware that the lepers had to live outside the city. No sé si ustedes están conscientes que los leprosos vivían fuera de las ciudades. They have a communicable disease. They did not want it to spread. Tenían una enfermedad que no querían que se esparciera. Today they are called the untouchables. Hoy son conocidos como los intocables. Never touch a leper. Nunca toques a un leproso. But Jesus did. Pero Jesús sí lo hizo. Now, I had an experience many years ago. Yo tuve una experiencia hace muchos años, Even before I went into pulpit ministry, aún mucho antes de ir al ministerio de manera pública. I was working for a large transport company in Canada. Yo estaba trabajando para una gran empresa de transporte They had these big trucks with big vans that go down the highway. con grandes camiones y paneles que viajaba por la carretera. And I did rates and claims for this company in their office. Y yo hacía el trabajo ahí en la oficina. One day one of our salesmen came in. Y un día uno de la gente de ventas se acerca. He had just moved from Vancouver to our city, Calgary. Acababa de cambiar de domicilio de Vancouver a Calgary. And he was telling us about an experience that he and his wife had. Y nos estaba compartiendo de una experiencia que él y su esposa habían tenido. Now, as far as I know, this man was not a believer on Jesus. Ahora, hasta donde yo sé, él no era un creyente de Cristo Jesús. He said, we just recently took a teenage girl into our home as a foster child. Y nos comentaba, recientemente acabamos de meter a la casa a una jovencita huérfana para vivir con A nosotros. very rebellious young lady. Era una jovencita muy rebelde. If you asked her to do something, Si tú le pidieses hacer algo, she would say no, and she would go into her room and slam the door. ella diría no, correría a su cuarto y cerraría la puerta. We don't know what to do with her. Y él decía, no sabemos qué hacer con ella. Maybe we'll have to send her back to the social people. Quizás la vamos a tener que regresar con la trabajadora social. He said, one day I was talking to our psychologist. Un día estuvimos hablando con nuestro psicólogo And as far as I know, that man was not a Christian either. y hasta donde yo sé, ese hombre tampoco era creyente. And he's telling this man about how this girl was acting in their home. Y le estaba diciendo a este hombre cómo es que estaba actuando su hija en la casa. And the psychologist said, I want to give you
something that may work. Y el psicólogo le dice, bueno, déjame decirte algo que quizás te funcione. When you want her to do something, Cuando tú quieras que ella haga algo, ask her in a normal voice, pídele las cosas en una voz normal, and as you're speaking to her, y al tú hablar con ella, put your hand on her arm lightly. ponle tu mano sobre su brazo Speak her name. y habla su nombre. Well, this salesman said we felt there was nothing else to try. We would do that. Y este agente de ventas dijo, bueno, ya no hay nada más que hacer, lo intentaré. They were going to handle her. Iban a tratar con ella. And so the first opportunity, this man said to this girl, Y en la primera oportunidad este hombre le dice a la muchachita, he spoke her name, habló su nombre put his hand lightly on her arm, y le pone su mano en su brazo. and said, would you please help your mother clear the dishes off the table? ¿Pudieras ayudarle a tu madre a quitar los platos de la mesa? No explosion. No hubo una explosión. She said, I will do that. Y ella dijo, sí lo voy a hacer. You see, Jesus handled people. He touched people. Jesús también trataba con gente. Jesús tocaba a la gente. And you'll find people today that meet other folks very well. Y tú vas a encontrar gente que se relaciona bien con otras personas. There's always a touching. Y siempre va a haber un tocar de personas. Now, you can't come to this church without being touched. Ahora, tú no puedes venir a esta iglesia sin ser tocado. They hug you. Te abrazan, They touch you. te tocan. They're doing the Jesus thing. Están haciendo eso que hace Cristo. Jesus spoke, he saw, and he touched. Jesús habló, él miró y él tocó. So I'm trusting that tonight the Lord Jesus will touch your heart. Así es que yo estoy confiado que el Señor Jesús esta noche va a tocar tu corazón. All right, over to verse 9. Ahora vamos al versículo 9. If we confess our sins, Si confesamos nuestros pecados, he is faithful and just to forgive us our sins Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados and to cleanse us from all unrighteousness. y limpiarnos de toda maldad. That is one of the most important verses in the Bible. Este es uno de los versículos más importantes en la Biblia. Many Christians go around year after year. Mucha gente va año tras año. They've done something that has touched the heart of God in a way that is not good. Han hecho algo que ha tocado el corazón de Dios de una manera que no es buena. Maybe they defrauded someone. Maybe they told a lie. Maybe they did a bad business deal. Quizás hayan defraudado a alguien, hayan dicho alguna mentira o hayan hecho malos negocios, And they're a Christian. pero son cristianos. And so they're carrying this heavy burden with them year after year. Así es que están año tras año cargando esta terrible y pesada carga. John said, confess it to the Lord. Pero dijo Juan, confiésalo al Señor. He is faithful and just to forgive us from all our unrighteousness. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Now, I want us to go over to Matthew chapter 26. Ahora quiero que vayamos a Mateo capítulo 26. Matthew chapter 26. Mateo 26. This is the night before Jesus was crucified. Aquí está la noche antes de que Jesús fuera crucificado. He is with his disciples, Él está con sus discípulos. 13 men in a room. 13 hombres en una habitación. This is Passover time. Este era el tiempo de la Pascua. And it seems that a lot of people in Jerusalem used to have these rooms that they would rent out for the feasts. Y al parecer los judíos tenían estas habitaciones que rentaban para ellos tener la cena de la Pascua. Because people would come from outside the country and they would need some place to go for the feast. Porque la gente vendría de otras partes del país para venir a tomar la cena de la Pascua. So they would rent out these rooms, and so the disciples and Jesus got a room. Así es que estarían a cuartos disponibles para renta y Jesús y sus discípulos rentaron un cuarto. So they've just finished having their Passover supper. Así es que acabamos de terminar de tener la cena de Pascua. And then Jesus introduced to them the communion. Entonces aquí Jesús les introduce la Santa Cena. The first communion service ever held on earth. El primer servicio de Santa Cena que se llevó a cabo en todo el mundo.
And then they sang a hymn, probably from the book of Psalms. Y después cantaron un himno, quizás del libro de Salmos. And they went out to the Mount of Olives. Y de ahí se fueron al Monte de los Olivos. Verse 31. Versículo 31. Then Jesus said to them, Entonces Jesús les dijo: all of you will be made to be offended because of me tonight. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, It is written. porque escrito está. And he quotes from the book of Zechariah. Y cita el libro de Zacarías: I will strike the shepherd. Heriré al pastor. Jesus was the shepherd. Jesús era el pastor. And the sheep of the flock will be scattered. Y las ovejas del rebaño serán dispersas. That's the disciples. Esos serán los discípulos. But after I have been raised, Pero después que haya resucitado, I will go ahead of you to Galilee, the Sea of Galilee. iré delante de vosotros a Galilea, al mar de Galilea. Now Peter put some of this together. Ahora, aquí Pedro como que entendió las cosas. He understood some of it. Algunas partes entendió. And he said to Jesus, Y él le dice a Jesús: even if all are made to be offended because of you, I will never be made to be offended. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesus said to him, Jesús le dijo: assuredly I say to you, de cierto te digo, that this night before the rooster crows, you will deny me 3 times. que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. And Peter said to him, Y entonces Pedro le dijo: even if I have to die with you, I will not deny you. aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. And so said all the disciples. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. See, we always blame Peter. It was not just Peter. Y siempre culpamos a Pedro, pero aquí vemos que no tan solo era Pedro. The disciples all sang the same song. Todos cantaron la misma canción. We will not deny you. We will die for you. Nosotros no te vamos a negar, nosotros vamos a morir por ti. So then they went to the Garden of Gethsemane. Y después de ahí se fueron al jardín de Getsemaní. He took Peter, James, and John aside with him and said, could you not pray, watch with me 1 hour? Se lleva a 3 de sus discípulos y les dice: ¿podrán orar conmigo, estar en vela orando esta noche? And there Jesus went and he wrestled. Y entonces Jesús se va a orar donde él tiene su lucha. He said, Father, if it is possible, take this cup of suffering from me. Él oró y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. But nonetheless, not my will, but your will be done. Pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Thank God he prayed that prayer. Gracias a Dios que él oró de esta manera. Not my will, but thine be done. No se haga mi voluntad, sino la tuya. In a little while, Judas came. Y poquito después llega Judas. He had left the Passover meeting. Había abandonado la cena de Pascua. He'd gone and betrayed Jesus for some pieces of silver. Había traicionado a Jesús por unas piezas de plata. And now he comes back and he said, the man that I kiss, that's Jesus of Nazareth. Y él, habiendo traicionado a Jesús, le dijo a los sacerdotes: al hombre que yo besare, ese es Jesús. So all this great company of people come with their torches. It's nighttime. Y venía una gran multitud de gente con antorchas porque era de noche. And they have swords and they have clubs. Tenían espadas, tenían otros tipos de armas. Jesus said, why are you coming with swords and with clubs? Y Jesús les pregunta: ¿por qué vienen a mí con armas? I sat and taught in the temple and you didn't bother me. Me senté con ustedes en el templo, nunca me molestaron. But he said, this is done that the prophets might be correct. Y dijo que después: esto está sucediendo para que se cumpla la escritura. And verse 56 says, Y el versículo 56 dice: then all the disciples forsook him and fled. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Can you see them running off into the dark? Y ahí me los puedo imaginar corriendo en la oscuridad.
their sandals slapping on their feet, sus sandalias ahí haciendo ruido en el camino. each trying to get ahead of the other. We got to get away. Cada uno corriendo, tratando de arrebasar al otro para huir. And they left Jesus Y dejaron a Jesús all alone. solo. And so he went to his crucifixion. Y hasta que él fue a la crucifixión. And there was 3 crosses on Golgotha. Y en el Gólgota había 3 cruces. The middle cross, I do not believe, was made for Jesus. La cruz del centro no creo que fue hecha para Jesús. They had arrested public enemy number 1, Barabbas. Ellos habían arrestado al enemigo público número 1, a Barrabás. He could have been crucified for 2 or 3 things he had done. Él pudo haber sido crucificado por 2 o 3 cosas que él había hecho. But they made a deal with Pilate that night, Pero se hizo una negociación con Poncio Pilato esta noche. and Jesus was put on his cross. Y fue Jesús quien terminó en esa cruz. I've been in that area. Yo he estado en esa área. 2008, I was in the Holy Land. En el 2008 estuve en la Tierra Santa. And I stood in that region and I looked at Golgotha, that bald hill. Estuve de pie frente al Gólgota mirando esa colina. I tried to imagine 3 crosses on that hill. Y yo traté de imaginarme 3 cruces en esa colina. Now there's TV towers and everything up there. Ahora hay antenas de televisión y una serie de cosas ahí. And the Bible tells us it was the place called the place of a skull. Y la Biblia dice que era llamado el lugar de la calavera. So there used to be 2 caves that were eyes and a piece of stone that was called the nose. Había 2 cuevas que asemejaban ojos y una piedra que parecía una nariz. And then there was a slash across the bottom, that was the mouth. Y había algo en la parte de abajo que asemejaba una boca. But some Muslim Arabs bought the lot that was right against Golgotha recently. Y los musulmanes compraron la propiedad que estaba a un lado del Gólgota recientemente. They hauled in a whole bunch of dirt. Y ellos habían rellenado con tierra. And the dirt goes now up above what used to be the mouth. Ahora ya el relleno tapa lo que solía ser la boca. And it's a parking lot for buses. Ahora es un estacionamiento para camiones. And so there's a picture on a post right there showing the original skull. Así es que hay ahí una foto en un poste que muestra cómo era antes la calavera. And then there is the garden tomb. Y después vemos la tumba del jardín. Now, there's a bit of an uncertainty in Israel. Ahora hay un poco de incertidumbre en Israel. Where was Jesus really buried? ¿Dónde fue realmente enterrado Jesús? Was it in the garden tomb? ¿Fue en la tumba del jardín? Or was it where the Church of the Holy Sepulchre now is? The Church of the Holy Sepulchre. La iglesia del Santo Sepulcro. I personally think it was the garden tomb. Pero yo personalmente creo que fue la tumba del jardín. It just bears all the marks according to the scripture of what should be the burial place. Y como que yo puedo ver las diferentes reseñas que la Biblia habla acerca de la tumba. So that day when our tour went to tour the garden tomb, Así es que cuando el tour nos llevó a la tumba del jardín, you can see, and there's a ledge across in front of the tomb where the big stone would roll. pues se podía ver frente a la tumba una planicie donde quizá la roca fue rodada. And so you walk through the doorway into the tomb area. Es que tú pasas la entrada hacia el área de la tumba. And there's a large area in there. 6 or 8 people could stand there. Y al entrar tú ahí, es un lugar grande donde la gente puede estar de pie ahí. And then you turn this way and there's bars. Y tú volteas en esta dirección al lado derecho y tú ves barras ahí. And inside was the burial places for the bodies. Y ahí tú, en ese lugar era donde se acomodaban los cuerpos Now para ser remember, enterrados. the garden tomb was built for Joseph of Arimathea. Ahora recuerden que la tumba fue construida para José de Arimatea. It was custom built for him. Fue hecha específicamente para él. Somebody would have taken his measurements and then measured it on the floor.
quizás alguien haya tomado sus medidas y haya hecho medidas en el piso. And then they take their hammer and chisel and they make a trough the length of your body. Y quizás tomaron un cincel y un martillo, empezaron a hacer el hoyo ahí para que cupiera todo el cuerpo. Now one time my wife and I were listening to a preacher on the radio. Y una ocasión mi esposa y yo escuchábamos a un predicador en el radio. He had just come from the garden tomb. Y él acababa de regresar de la tumba del jardín. He said, I believe that Jesus was taller than the ordinary man. Y él dijo, yo creo que Jesús fue más alto que cualquier hombre ordinario. Because I looked in the garden tomb. Porque yo miré a la tumba del jardín. And there is that trough where they would lay the body. Y estaba ahí ese lugar donde habían puesto el cuerpo. And remember, it was made for Simon. For Joseph of Arimathea, rather. Y recuerden que había sido hecho para José de Arimatea. And if Joseph was an ordinary tall man, Y si José de Arimatea era un hombre ordinariamente alto, if that's where Jesus was laid, he was taller than Joseph. y si fue ahí donde pusieron a Jesús, él fue más alto que José de Arimatea. Because the one end they had taken a sharp object and they had chipped away to make the trough longer. Porque hay evidencias de que ese hoyo que habían hecho le tuvieron que hacer más grande. And I looked, Y yo miré and that was right. y era cierto. It was a rough job, but they made it longer. Fue un trabajo no bien hecho, pero lo habían acrecentado. So that's where they laid the body of Jesus. Ahí fue donde pusieron el cuerpo de Cristo. Now let's go back to the disciples. Ahora vayamos de regreso con los discípulos. Those fellows were feeling very badly. Estos hombres se sentían muy mal. We promised we would die with him and we ran away. Prometimos que íbamos a morir con él y corrimos. He must be very angry with us. Él debe estar muy enojado con nosotros. After our big words, Después de nuestras grandes palabras, after all our promises, después de todas nuestras promesas, I wonder what he will do. me pregunto qué va a hacer. But then, of course, he's going to be crucified, and that will be the end of Jesus. Pero bueno, lo van a crucificar, así es que hasta ahí va a llegar Jesús. Well, then, that glorious morning when Jesus rose, Pero llega la gloriosa mañana cuando Jesús resucita. and the disciples, some of them did not believe. Y algunos de los discípulos no creyeron. One day, they're in this upper room, and the doors are all locked. Un día están en el aposento alto, las puertas están cerradas. And suddenly, Jesus is standing there in the midst. Y de repente Jesús está ahí en medio de ellos. Didn't need the door, he just appeared. Él no necesitó de la puerta, él simplemente apareció. And they would all suck their breath in. Y todos se asustaron. Jesus said, "Peace, be still." Y Jesús les dijo, pase a ustedes. He talked to them for a moment. Y habló con ellos por un momento. And then he appeared to them another time. Y después se les apareció en otra ocasión. Now remember when you were a small child Ahora, ¿recuerdas cuando eras un niño? and you did something bad, Cuando hiciste algo malo and your mother said, "Wait till your dad gets home. y te decía tu mamá, espérate a que llegue tu padre. He will deal with you." Él se va a encargar de ti. Now you loved your dad Ahora, tú amabas a tu padre and you wanted him to come home, but you didn't want him to come home. y tú querías que regresara a casa, pero al mismo tiempo no querías que regresara a casa. And I suspect that's how the disciples were feeling. Y yo me imagino que así era como se sentían los discípulos. After we have betrayed Jesus, Después de haber traicionado a Jesús, if it's really true that he is alive and we have seen him, y si es que es verdad que Él está vivo y pues nosotros lo hemos visto, but he's going to have to settle with us for what we have done. Él va a tener que tratar con nosotros por lo que hicimos. I wonder, will he beat us? Me pregunto, ¿nos va a golpear? And that was not unknown in those days. Men beat other men. Y eso era común en esos tiempos, hombres que golpeaban a otros hombres. Or very least, will he scold us? O por lo menos nos va a regañar. And they were afraid of Jesus scolding. Ellos estaban temerosos del regaño de Jesús. What is he going to do? ¿Qué es lo que Él va a hacer? And so they were afraid every time Jesus appeared. Así es que cada vez que Jesús aparecía, tenían miedo. Now let's go over to John chapter 21. Vamos ahora a Juan, capítulo 21. This is the third time it says that Jesus appeared to his disciples. Esta es la tercera vez que dice que Jesús apareció a sus discípulos. There were 7 of them, including Peter. Había 7 de ellos, incluyendo Pedro.
They didn't know what to do. Ellos no sabían qué hacer. They didn't know if they should go back to where they came from, No sabían si tenían que regresar de donde habían venido or they should wait there for Jesus to come and give them some orders, o esperar a que Jesús llegara y les diera más órdenes, or he should come and deal with them over their sin. o Jesús iba a venir a tratar con su pecado. Finally, Peter says, I'm just going to go back fishing. Finalmente Pedro dice, yo me voy a regresar a pescar. And the other fellow said, we will go also. Y los otros discípulos dijeron lo mismo, nos regresamos contigo. So they got in a boat Se subieron al barco and they fished all night. y pescaron toda la noche. I can just see them there with a big pole stuck along the side of the boat, extending out with a lantern on the end. Yo me imagino ahí el barco toda la noche con un gran palo, con una linterna ahí colgando. And of course they'd light the lantern in the night, the fish would come up toward the light. Y ahí estuvieran ellos con la luz prendida toda la noche y los pescados se sentirían atraídos a la luz. They would throw out the net, bring it in. Tirarían la red y sacarían la red. And the Bible says they fished. These professional fishermen fished all night and they did not catch one fish. Y dice la Biblia que estos pescadores profesionales estuvieron pescando toda la noche y no atraparon nada. In the morning there's a man standing on the beach. Y en la mañana un hombre parado en la playa. He said, friends, have you caught any fish? Amigos, ¿han agarrado algo de pescado? They had to be honest. They had to say, no, we did not catch one Y fish. como tenían que ser honestos, pues dijeron, no hemos atrapado nada. Well, he said, throw the net out on the right side. Entonces tiren las redes al lado derecho. Now, I don't know if it was always traditional to throw the net out on the left side. Ahora yo no sé si era tradición tirar las redes en el lado izquierdo. Maybe they did throw it out on the left side. That's the way Dad did it. That's the way Grandpa did it. That's the way I do it. Quizás tiraban las redes al lado izquierdo porque el abuelo así lo hacía, porque mi padre así lo hacía y así lo voy a hacer yo. But we throw it out on the left side. Así es que los tiraremos siempre al lado izquierdo. Jesus said, throw it out on the right side. Y Jesús llega y les dice, tírenlo al lado derecho. And they did not yet recognize him. Pero todavía no reconocían quién era. He said, you'll catch fish if you pull it out on the right side. Van a atrapar pescado si arrojan las redes al lado derecho. Now we can learn a lesson from that. Ahora aquí podemos aprender una lección de esto. We do something in church for many years. We Hacemos- throw it out over the left side. Hacemos algo en la iglesia por muchos años, tirando las redes por el lado izquierdo. But times change. Pero a veces tiempos cambian. And we got to be willing to start throwing the net out on the right side. Y tenemos que estar dispuestos de repente a tirar nuestras redes al lado derecho. We still keep using the net. Seguimos usando la red, Same message, el mismo mensaje, but a different method. pero con un método distinto. So they threw the net out on the right side. Así es que ahora tiraron las redes al lado derecho And they caught a huge catch of fish. y atraparon mucho pescado. 153. 153. And then John took another look at this man on the beach. Entonces Juan vuelve a mirar a ese hombre en la playa Why? He says, it's the Lord. y dice, es el Señor. And Peter was he didn't know what to do. Y Pedro estaba ahí sin saber qué hacer. He'd taken off his outside coat to fish so it wouldn't get wet. Se había quitado las ropas para poder pescar, que no se le mojaran. He puts his coat back on and jumps into the water. Y se pone la túnica de nuevo y se avienta al agua. And he swims the shore. Y él comienza a nadar hacia la orilla. He's glad to see Jesus. Él está contento de ver a Jesús, But yet he's not glad to see him. pero aún no estaba tan seguro. They came to shore and here Jesus had breakfast on a fire of coals. Llegaron todos a la playa y aquí estaba Jesús que había comido su desayuno en una fogata. He said, bring some of the fish you caught. Y les dice, tráiganme un poco del pescado que atraparon. Now remember, there was 153 fish. Ahora recuerden que había 153 pescados. If each one would have weighed 2 or 3 pounds, Si cada uno de ellos hubiera pesado 2 o 3 libras, that could have been up to 450 pounds. eran más o menos 453 libras de pescado. And the Bible says Peter pulled it in by himself. Y dice la Biblia que Pedro solo jaló las redes. Oh, he'd have had the help of the water for a ways, but he's up now on the sand and he pulls it in. Así es que él sacó el pescado, la jaló al barco, pero ahora él tuvo que jalarlo hacia la arena. People call Peter the big fisherman, La gente llama a Pedro el gran pescador, and he could have been a big man.
Y quizás pudo haber sido un hombre grande. John just threw that little bit of information in. Y es todo lo que avienta ahí de información Juan. So Jesus cooked some of the fish that they had caught. Jesús cocina un poco del pescado que ellos habían atrapado. And then he says, come and dine. Y les dice, vengan a comer. And so they did. Y eso hicieron. And I suspect that that was a very quiet breakfast. Yo me imagino que ese haber sido un desayuno muy callado. What's he going to say? ¿Qué nos va a decir? What's he going to do? ¿Qué es lo que va a hacer? He hasn't said a thing about our denials yet. No nos ha dicho nada respecto a haberlo negado. And they've been suffering now for many days. Ellos ya han estado sufriendo ya por varios días. So finally, verse 15 says, De repente, finalmente llega el versículo 15. and when they had eaten breakfast, Cuando hubieron comido, Jesus looked at Simon Peter. Jesús le dijo a Simón Pedro. You see, Simon Peter and the other disciples couldn't look Jesus in the face. Pedro y los demás discípulos no podían mirar a Jesús a los ojos. They felt so guilty, so bad. Se sentían culpables, se sentían mal. And Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, Y le dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, do you love me more than these? ¿me amas más que estos? Now, the these, was that the other disciples? Was that the fish? He'd gone back to fishing? I'm not sure. Cuando le dice, ¿me amas más que esto? ¿Se refería a los otros discípulos o se refería a los peces que habían atrapado? No sé. Do you love me? ¿Me amas? And Jesus used a Greek word for love. Y aquí Jesús utilizó una palabra griega para describir amor. Now, there's three main Greek words for love. Hay tres palabras griegas que describen amor. There's agape. Agape, That's the word Jesus used. esta es la palabra que utilizó Jesús. It speaks of God's unconditional love. Este es el amor incondicional de Dios. Simon, do you love me with God's unconditional love? Pedro, ¿me amas con el amor incondicional de Dios? And I can see Peter. Y yo me puedo imaginar a Pedro He looked down at the ground. mirando al piso. Oh Lord, you know that I love you. Señor, tú sabes que te amo. But he used another word for love. Pero él usó una palabra distinta al referirse al amor. He used the word phileo. Él usó la palabra filial. Phileo. That means I love you like a friend and a neighbor. Diciéndole, yo te amo como un amigo, como un vecino. It was not God's unconditional love. He couldn't use that word. No era el amor incondicional de Dios. Él no podía usar esa palabra. He had denied Jesus with cursing and swearing. Él había negado a Jesús con maldiciones y groserías. Lord, I love you like a friend and a neighbor. Señor, yo te amo como un amigo, como un vecino. And then Jesus said something that caught their attention. Pero de repente Jesús dice algo que atrapó su atención. Jesus said, feed my lambs. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Shepherd my new believers. Pastorea a mis nuevos creyentes. And Peter and the disciples would look at him. Y Pedro y los discípulos se le quedan mirando They look at each other. y se ven el uno al otro. Did my ears hear right? ¿Escuché bien? He asked us to feed sheep. Él nos está pidiendo que alimentemos ovejas. Those who've accepted him, Aquellos que le han aceptado. he's offering us a ministry. Él nos está ofreciendo un ministerio. He hasn't bawled us out yet. No nos ha desechado todavía. And then Jesus said a second time. Y Jesús vuelve a preguntar una segunda vez. See, he didn't say Simon. He didn't say Peter. Peter meant the rock. He was not a rock. He used his old name, Simon. Él no dijo Pedro, él dijo Simón, porque Pedro significa piedra. Y Pedro todavía no era una piedra, así es que utilizó su nombre anterior. Simon, do you have God's unconditional agape love for me? Simón, ¿tienes el amor incondicional de Dios para mí? Oh Lord, you know that I love you like a friend and a neighbor. Señor,
tú sabes que yo te amo como un amigo y un vecino. The third time, Y luego una tercera vez, Simon, son of John, Simón, hijo de Jonás, do you love me like a friend and a neighbor? ¿me amas como un amigo, como un vecino? Now he came down to where Peter was. Ahora Jesús baja al nivel en el que estaba Pedro. Oh Lord, he said, you know everything. You know that I love you like a friend and a neighbor. Señor, tú sabes todas las cosas y sabes que te amo como un amigo, como un vecino. Jesus said, feed my sheep. Y Jesús le dijo, alimenta a mis ovejas. I'm giving you a ministry. Te estoy dando un ministerio. That is a picture of the grace of God. Esta es una imagen de la gracia de Dios. If we confess our sins, and he was drawing a confession out of Peter, Si nosotros confesamos nuestros pecados, y aquí está Jesús tratando de sacarle una confesión a Pedro, he is faithful and just to forgive us our sins Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados and to cleanse us from all y unrighteousness. limpiarnos de toda maldad. And then he said to Peter, he made a prophecy. Y entonces le dice a Pedro y le profetiza, He said, most assuredly I say to you, ciertamente te digo a ti, verse 18, verso 18, when you were younger, you girded yourself and walked where you wanted. cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. But when you are old, you will stretch out your hands, another will put your clothes on you and carry you where you did not wish. Y cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. When you're old, they're going to stretch out your hands. Cuando seas viejo, van a estirar tus manos. This Jesus said, indicating how he would die. Y esto habla de cómo es que él iba a morir. And Peter did die by crucifixion. Pedro murió por crucifixión. Under Nero, the new Roman emperor, Bajo Nerón, el emperador romano, the apostle Paul was beheaded, el apóstol Pablo fue decapitado, and Peter was crucified. Pedro fue crucificado. But apparently, according to church history, the day that he was crucified, Pero de acuerdo a la historia de la iglesia, el día que Pedro fue crucificado, he's an old man. él era un hombre anciano. Peter said, I am not worthy to be crucified like my Lord. Él dijo, no soy digno de ser crucificado como mi Señor. I want you to crucify me upside down. Quiero que me crucifiquen pies para arriba. And he was. Y así fue. The grace of God. La gracia de Dios. I look at my life, I look at the lives of some people I know, Yo veo mi vida y veo las vidas de algunas personas que conozco, and they have carried a burden of sin with them for many years, even though they are a Christian. y ellos han cargado la carga del pecado en sus vidas por muchos años, aún a pesar de ser cristianos. And for some reason, they have never made it right with the Lord Jesus. Pero por alguna razón nunca se han puesto a cuentas con Dios. And they just go around through life carrying that heavy burden. Simplemente van caminando por la vida cargando ese gran peso. And life for them is never quite what it should be. Y la vida para ellos nunca es lo que debiese de ser. Maybe tonight there's somebody here. Quizás esta noche haya alguien aquí. Nobody else knows but you and God. Nadie sabe, solamente tú y Dios. But maybe way back, Pero quizás hace tiempo you did something very unchristian. hiciste algo que no es cristianamente correcto, And you have never talked to the Lord about it. pero no has hablado con Dios al respecto. You just carry that burden with you every day. Simplemente has cargado contigo esa carga día con día. You don't have to. Tú no tienes que hacerlo. If we will confess our sin, Si nosotros confesamos nuestros pecados, He is faithful and He is just to forgive us our sins Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados and cleanse us from all y unrighteousness. limpiarnos de toda maldad. You see, this is not talking about salvation. Aquí no está hablando de salvación. That happened back at the cross. Eso sucedió en la cruz. But this is for rewards. Esto es para recompensas. In 1 Corinthians chapter 3, it says a lot of folks, Dice 1 Corintios 3, mucha gente, when they go to the judgment seat of Christ, when they go where?
cuando van al juicio de Dios, de Jesús, And they will have to admit, Lord, I lived a very selfish, self-centered life. tienen que reconocer, Señor, he vivido una vida egoísta, centrada en mí mismo. I was always my number one in life. Yo siempre fui el número uno en mi vida. I never worried about my neighbor. Nunca me preocupé por mi prójimo. It was just me, me, me. Solamente yo. Paul said in 1 Corinthians 3, those folks will escape as though escaping through the fire. They will be saved, but no rewards, nothing to show. Dice Pablo en 1 Corintios 3 que esta gente va a ser salva, se van a salvar, pero como por haber pasado por fuego. And I don't want anybody here to have to face that judgment. Yo no quiero que nadie aquí tenga que enfrentar ese juicio. I wonder if we could stand, please. Me gustaría que nos pusiéramos de pie. I'm not going to ask anybody to raise their hand or anything like that, but this is between you and God. But No voy a pedir que nadie levante su mano ni nada de eso. Esto es entre tú y Dios. maybe you've been carrying something that you shouldn't be. Quizás tú has estado cargando algo que no debieses de estar cargando. And you have forgotten what it has felt like to be free. Y ya se te ha olvidado lo que es vivir libre. But you can be free tonight. Pero tú puedes ser libre esta noche. Whatever that thing is, you just leave it with Jesus. Lo que sea, tú lo puedes dejar a los pies de Jesús. You see, He knows all about us. Él sabe todo acerca de nosotros. He knows our address, Él conoce nuestra dirección, knows our phone numbers, conoce nuestros números de teléfono. knows how we got here tonight. Él sabe cómo llegamos aquí esta noche. He knows us very, very well. Él nos conoce muy bien. And so I want to pray. Así es que yo quiero orar. And as we pray together, would you just deal whatever that thing is that you've been carrying so long? Y mientras oramos juntos, tú trata y lleva a Dios eso con lo cual tú has estado luchando o batallando tanto tiempo en tu Or corazón. maybe it's a recent thing. O quizás sea algo reciente. Don't carry it another day. No cargues con eso un día más. You can get up tomorrow morning feeling so light and so free. ¿No quisieras levantarte el día de mañana, despertar y levantarte y sentirte libre? But don't allow this thing to torture you another night. Ya no permitas que esto te atormente una noche más. Let's pray together. Oremos juntos. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, you see our hearts. tú miras nuestros corazones. You know where we are at spiritually. Tú sabes dónde estamos espiritualmente. We may put on a happy face when we come to church. Quizás nos pongamos una máscara de felicidad al venir a la iglesia. And maybe we're living a life on the outside that seems good. Y quizás estemos viviendo una vida que se vea o aparenta verse bien. But we know and God knows that there's a problem. Pero nosotros sabemos y Dios sabe que hay un problema. And tonight they are thinking about it again. Y esta noche estás pensando en ello otra They vez. try to bury it, but it keeps popping up. Tratas de enterrarlo, pero vuelve a salir, a resurgir. So tonight I pray in Jesus' name that they will deal with this. Así es que esta noche yo clamo, yo oro de que puedan lidiar con esto esta noche. Your word says, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Dice la Biblia que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libres. And we want that kind of freedom. Señor, y queremos este tipo de libertad. So now I pray in the name of Jesus Así es que yo oro en el nombre de Jesús, that we will be willing to humble ourselves Señor, que estemos dispuestos a humillarnos a nosotros mismos. and say, Lord Jesus, I failed. Y que podamos decir, Señor Jesús, te he fallado. I failed you, I failed people, Te he fallado a ti, le he fallado a la gente. and I'm trying to pretend it never happened. Y estoy tratando de pretender que nunca ha sucedido. But tonight I'm facing it, Pero esta noche yo lo enfrento. and now I bring it to you. Y lo traigo delante de ti. I confess I did this, Confieso que he hecho esto. and I ask in the name of Jesus that you will forgive me. Y yo pido en el nombre de Jesús que me perdones. And if I've injured other people, Y si he herido a otras personas, I will go to them yo iré a ellos. and I will tell them what I've just told you, Y yo voy a decirles a ellos lo que te he dicho a ti. and I will ask their Y voy a forgiveness. pedirles perdón. It will be hard, but it will be so freeing.
Va a ser difícil, pero va a ser liberante. So in the name of Jesus, Así es que en el nombre de Jesús, I will do this yo lo voy a hacer. and gain freedom, Y para obtener libertad, great freedom in my heart, gran libertad en mi corazón, in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Hallelujah. Gloria a Dios. Pastor.